diferentes personas que van a grabar. Yo voy a comenzar la grabación You ahora. already are. Hmm? I think you already are. No. Oh, okay. Oh, ya. Ok, ya, Yeah. yo estoy Yo estoy recordando. grabando, pero Yeah. no sé Ok. si otros sí. Yo voy a ver si... Ok, muy bien. Muy bien, entonces, Cliff, es un placer tener usted con nosotros esta noche. Yo no voy a tomar más de su tiempo, entonces adelante, hermano. Estamos aquí para aprender. Mm-hmm. Pues muchísimas gracias por haberme invitado. Es un honor poder invertir algo de tiempo y de la gracia que Dios me ha dado con todos ustedes. No sé de dónde están todos, pero ya sé que René está en el Océano Pacífico. Y le conocí antes de iniciar. Y me imagino que otros están la mayoría quizás en México, otras naciones, pero yo crecí en México. Algunos estaban escuchando un poquito de la charla que tuve con Galen y Vera antes de iniciar. Yo crecí en México. Fue ahí donde aprendí la mayoría del español que hablo ahora. Yo llegué a la edad de 10 años y luego me mudé otra vez a los Estados Unidos a los 18 años. Y desde entonces nunca he vivido en México, aunque ya tengo 20 años aquí viviendo por la frontera y ministrando principalmente en México, pero en muchas naciones latinas. En México solamente me falta conocer a 3 estados de los, creo que son 31, y conozco a la mayoría de las naciones en Centro y Sudamérica. Gracias a Dios que eso no es lo que mide mi ministerio, solamente para hacerles saber mi propósito en compartir eso. Era para que sepan que Dios ha puesto en mí un amor por el pueblo latino, en donde quiera que estén. Y a veces yo sé que parece que no tengo nopal en la frente, como dicen en México, pero tengo nopalitos en el estómago, aleluya, y eso cuenta por algo, y tengo un amor por América Latina y por México, y es un honor estar con ustedes. Mi formación fue primeramente con mis padres. Ellos, su ministerio surgió del movimiento carismático o de la renovación del Espíritu Santo. Y eran parte de una red de iglesias, y todavía lo es, de una iglesia que tenía un trasfondo bautista que yo aprecio mucho, porque los bautistas aman la palabra de Dios. Son muchas veces más disciplinados que los que hablan en lenguas en estudiar la palabra de Dios y en el evangelismo. Y hasta la mayoría de mis amigos aquí de nuestra familia, en donde vivo, son bautistas porque tienen más valores del reino de Dios que los que hablan en lenguas. Muchos de los que dicen que son pentecostales, tristemente ponen tanta énfasis en dones y en unciones y en gritaderos, que no ponen suficiente énfasis en el carácter y en la palabra de Dios. Y tenemos nosotros que tener un equilibrio, amén. Porque no es por la letra sola, también es por el poder del Espíritu. El Espíritu vivifica, pero necesitamos la palabra. Yo soy profeta, eso fue el ministerio que Dios me dio. Pero somos siempre gente de la palabra de Dios. La Biblia es la palabra profética más segura, y cualquier profecía que no esté de acuerdo con el espíritu y la letra de la palabra de Dios, la Biblia, pues no puede ser, porque Dios no se contradice. Entonces, pero eso fue mi trasfondo. Y luego, cuando me independicé a los 18 años de edad, pues yo comencé a estudiar en esa misma escuela bíblica a donde había ido mi papá. Hubo unos desvíos, cambios de camino, porque yo no tenía el dinero para seguir pagando, entonces yo estaba trabajando y haciendo otras cosas. Fui a trabajar con unos misioneros en Del Río, Texas, por un tiempo, y luego regresé, y luego Dios me ayudó para mudarme a otro pueblo en Florida,
llamado Niceville y me hice parte de una iglesia en donde llegaban muchos profetas que eran la mayoría de Christian International, porque Christian International estaba muy cerca de ahí. Y yo sentí muy atraído al ministerio profético. Todavía no me daba cuenta que eso era mi llamado. Solamente sabía que yo tenía que estar cerca de tales personas, que yo necesitaba aprender más. Entonces mi esposa y yo nos trasladamos a otro pueblo aún más cerca de Christian International. Hicimos parte de la iglesia de ellos en 1989 y yo estaba sirviendo como voluntario. Cualquier día que yo no estaba trabajando, pues yo estaba ahí ofreciendo, ¿en qué les puedo servir? Me tenían echando concreto, trabajo de construcción, cualquier cosa, doblando folletos o haciendo copias. Por fin me dieron un empleo en 1990 y pues yo seguí sirviendo ahí y ahí fui formado. Christian International es fundado por el doctor Bill Hamon. No sé si han escuchado de él, pero él ahora tiene 86 años, si no me equivoco, y él ha sido un pionero en el ministerio profético. Y una de las cosas que me encanta de él, número uno, es un hombre muy humilde, muy acercable, enseñable, y por ser profeta, tiene mucha misericordia. Algunos profetas no parecen tener esa cualidad, pero él sí. Es un hombre, conoce la palabra de Dios, también conoce la historia de la iglesia. Su doctorado fue en la historia de la iglesia. Y el primer libro que él escribió se trata de la iglesia. Desde que era una visión y una chispa en los ojos de Dios en la eternidad pasada, y luego su nacimiento, su origen, su crecimiento, su decaído en los tiempos de oscurantismo y luego su restauración progresiva hasta el día de hoy y luego qué es lo que Dios tiene para la iglesia en el futuro, en la eternidad futura. Entonces, él es como una enciclopedia de información bíblica y sabiduría y he aprendido tanto de él. Pero y recomiendo mucho si quieren aprender más del ministerio del profeta o del apóstol. Él tiene varios libros, pero hay una trilogía que siempre recomiendo con que iniciar, Profetas y Profecía Personal. Y luego los profetas y el movimiento profético. Y luego los profetas, peligros y principios. Y eso es una trilogía acerca del ministerio profético. Y establece el ministerio de los profetas hoy en día como un mover genuino de restauración de Dios. Y lo establece bíblicamente, históricamente y muchas maneras. Y luego habla de qué se trata el ministerio profético, qué es lo que hace, cómo responder. El libro que más bueno, todos son buenos, pero el libro que para mí sentí que era tan importante con todos los profetas emergentes es el libro Profetas, Peligros y Principios. Y eso habla de peligros o trampas en que podíamos caernos. Usando profetas de la Biblia como ejemplo, y luego principios en que debamos caminar, que debamos implementar. Y si los profetas de hoy pudiesen implementar lo que él tiene en esos libros, pudiéramos evitar 99% de los abusos que hemos visto en este ministerio, porque el ministerio profético es valioso, tiene tanto valor para el cuerpo de Cristo y puede hacer tanto beneficio. La profecía es para el provecho de la iglesia, pero cuando está mal hecho, cuando es abusado, es como un rayo de láser que puede destruir
por su fuerza o si viene bajo los controles correctos, si con la dirección correcta puede hacer una cirugía tan delicada para restaurar la visión en los ojos. Entonces, así el ministerio profético debe de ser. Pues yo voy a iniciar con la escritura que a lo mejor ya lo han leído, estudiado muchas veces, en Efesios capítulo 4, ahí vamos a iniciar. Y yo voy a iniciar en versículo 1, porque hay unas palabras claves ahí que quiero destacar. Okay. Entonces, Efesios 4:1. Yo pues, prisionero del Señor, os ruego que viváis de una manera digna de la vocación con que habéis sido llamados. Y me gusta mucho que antes de que nos dé la lista de cuáles son estos 5 ministerios, él nos dice que tenemos que vivir digna de esa vocación y dice que es una vocación. Es diferente que un don que es dado, como el don de la profecía. Esta es una vocación, como la vocación de un doctor. Así tiene que preparar. Y luego, aun cuando comience uno a ejercer esa vocación o oficio de doctor, pues hay supervisión, hay rendición de cuentas. No pueden tolerar cirujanos independientes, ¿ok? Entonces, y hay también sumisión el uno al otro. Cada médico tiene que dar cuentas a otros y evalúan el uno al otro lo que hacen. Y esa es la clase de rendición de cuentas y sumisión mutua que debe de haber en estos 5 ministerios o 5 vocaciones ministeriales. Me gusta usar la terminología vocación ministerial para destacar la diferencia entre el oficio del profeta y el don de la profecía que cualquier cristiano puede ejercitar. Okay. Yo sé, personalmente, yo puedo aplicar una inyección. Yo fui entrenado una vez hace muchos años. Mi papá quedó enfermo, alguna clase de tifoide y otra cosa. Entonces el médico allá en Guadalajara le recetó cierto medicamento que se tenía que dar a través de una inyección. Pues mamá no quería hacerlo. A mí me tocó hacerlo. Entonces yo ensayé con una toronja, ¿verdad? Aplicando una inyección a una toronja, que supuestamente se siente más o menos igual o parecido a metiendo una aguja en el cuerpo de alguien. Y por fin mi papá se agachó y yo tuve que hacerlo, ¿verdad? Y bueno, entonces yo puedo hacer algunas cosas. Yo sé cuáles son síntomas del gripe, de diferentes cosas, pero yo no soy un médico entrenado para recetar medicamentos y para tratar asuntos del corazón. Yo no soy cirujano. Hay diferentes niveles de entrenamiento médico para diferentes niveles de oficios. Como una enfermera no tiene la misma autoridad ni preparación ni responsabilidad que tiene uno que tiene mayor preparación y que ya es dado esa por autoridad delegada, ya es un médico. Entonces me gusta usar esa ilustración, que así también todo cristiano podemos profetizar. Podéis todos profetizar uno por uno para que todos aprendan y para que todos sean exhortados. Es lo que dijo Pablo en 1 Corintios 14:31. Pero eso no significa que todos somos profetas. Así como igual, aunque yo puedo hacer algunas cosas, pero yo no soy nada un médico. ¿Okay? Entonces, me gusta que ahí dice que tenemos que vivir de una manera que es digna. Creo que el llamado más grande que tenemos es que seamos llamados hijos de Dios. Amén. Qué privilegio, con amor que Dios nos dio para ser llamados hijos de Dios. Y aún para ser hijo de Dios y llevar su nombre.
debemos de andar dignos de ese nombre, dignos de nuestro Padre, de la casa al cual pertenecemos. Y aquí nos dice, con toda humildad y mansedumbre, estoy en versículo 2, con paciencia, soportándonos unos a otros en amor, esforzándonos por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Así que está hablando de vocaciones, pero como en cada otra vez, también está dando énfasis en carácter, de cuál es esa manera digna que debamos de andar. Y dice en versículo 7, dice, aquí no está hablando solamente de los 5 ministerios, pero de todo del cuerpo de Cristo. Dice, a cada uno de nosotros se nos ha concedido, creo que esta es la Biblia de las Américas, a cada uno de nosotros se nos ha concedido la gracia conforme a la medida. Digan todos medida. Medida del don de Cristo. Okay. El don de la profecía no es un don de Cristo. Es una manifestación del ministerio del Espíritu Santo a través de cualquier creyente. Okay. Pero los 5 ministerios o 5 vocaciones ministeriales son del don de Cristo. Son, básicamente es el ministerio de Cristo que nos toca a nosotros continuar, pero nos toca apenas una parte. Pero esto nos dice, nos indica que cada cristiano tiene una medida de eso. Y eso es una razón que todos podemos profetizar, todos podemos evangelizar. De hecho, somos mandados a evangelizar y somos mandados a procurar los dones. Todos deben de poder operar con una medida. Por ejemplo, alguien puede dirigir una célula en una iglesia, pero eso no significa que tiene el llamado o la vocación de pastor. Pero hay una medida de la gracia de Dios en que puede operar. Amén. Ok. Entonces, versículo 8. Por tanto, por causa de todo eso, dice, cuando ascendió a lo alto, llevó cautiva una hueste de cautivos y dio dones a los hombres. Ahora, aquí es donde está comenzando a hablar de estas 5 vocaciones. Yo voy a brincar al versículo 11, que ya deben de conocer de memoria. Y él constituyó, dice la Reina Valera, él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. A fin, aquí es el propósito, a fin de capacitar a los santos o perfeccionar, equipar a los santos para la obra del ministerio. O sea, cada cristiano tiene un rol que cumplir, un ministerio. Todos tenemos un ministerio, pero no todos tienen ese llamado de vocación. ¿Okay? Pero todos, ¿por qué? Porque somos un cuerpo. Y cada miembro del cuerpo debe de funcionar según lo que dice la cabeza, que es Cristo. Amén. Y preparados por la mano representa esas 5 vocaciones del apóstol que alcanza a los demás dedos, ¿verdad? El pulgar representa al apóstol y luego el profeta que señala el camino, el dedo índice, el evangelista que es el dedo más largo y eso es que extiendes más. Aunque todos somos mandados para evangelizar, hay algunos que tienen como vocación de evangelista. Y luego el pastor, y eso es el dedo anular, porque lleva el anillo de matrimonio, ¿ok? Porque el pastor está casado con la congregación local. Puede venir un profeta como de paracaídas por un fin de semana y luego se va, dejar un desastre, el pastor tiene que limpiar el desastre que dejó. Obviamente no debe de haber dejado un desastre, debe de haber edificado la iglesia, impulsado la iglesia hacia adelante en los propósitos de Dios. Y luego el meñique, que es el dedo más pequeño,
representa al maestro, no porque el maestro es menos importante, siendo el meñique el dedo más pequeño, sino el maestro presta atención a detalles pequeños que pueden hacer toda la diferencia. Por ejemplo, en una receta, no sé cuántos cocinan, pero en una receta la sal típicamente no se pone mucho, pero hace mucha diferencia en la comida. Y si pones demasiado, pues nadie lo puede comer. Me acuerdo una vez en Tampico, no, en Tuxpan, Veracruz, hicieron, las hermanas de la iglesia prepararon mantarraya para que lo comiéramos y todos estábamos muy animados. Era mi primera vez comer mantarraya, pero cuando llegamos nadie lo podíamos comer porque todas las cocineras aparentemente habían agregado la sal. Y todos nos quedamos tomando más agua. Pero el maestro presta atención a los detalles pequeños que a veces otros ministerios, por estar enfocado en una visión que quieren lograr, o quizás por falta de preparación. Un maestro típicamente es un alumno, más fuerte la palabra. Todos debemos ser alumnos de la palabra, pero uno que es maestro va a llevarlo a un nivel mayor. Quizás hasta aprender del griego y del hebreo y comparando versiones y estudios teológicos y conoce la raíz de las diferentes doctrinas falsas y por qué creemos lo que creemos y por qué no creemos lo que no creemos. Y cosas así. Y él puede decir, oye, tienes motivo bueno, pero estás olvidando de este detalle. La sal en el guiso, la levadura en el pan. Hay ciertas cosas que son pequeñas, pero hacen toda la diferencia y necesitamos a los maestros. Entonces, estos 5, en mi opinión, deben de trabajar como equipo. Yo no creo que hay uno que es más importante que el otro. Cada uno tiene su área de especialidad. Cada uno tiene su área de unción principal. Pero deben de trabajar honrando el uno al otro. Si no aprendo otra cosa en la Biblia, es que el reino de Dios tiene una cultura de honra y de sumisión mutua, honrando el uno al otro y no posicionándose para dominar a otros. Y tenemos a demasiados caciques y dictaduras con algunos que están edificando su propio reino y hasta abusando de la gente. Y eso no es el camino de Cristo. Entonces, el propósito es capacitar, perfeccionar a todos para que todos puedan lograr cumplir su rol, su propósito. Y esto se va a continuar, como lo que dijo el apóstol Galen en versículo 3, dice hasta. Esa palabra es una palabra clave. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. No dice conformidad de prácticas. No dice que vamos a hacer todo igual. No dice que todos vamos a cantar los mismos cantos y todos levantar la mano la misma manera. O que hay mucha diversidad en el cuerpo de Cristo. Yo creo que Dios lo diseñó de esa manera. Él es un Dios de diversidad, de creatividad. Y yo he visto la iglesia en África, en Europa, Sudamérica, Norteamérica. He visto videos de cómo está en Asia y en otras partes y en Australia, pero es muy, muy diverso el cuerpo de Cristo. Solamente en los Estados Unidos tenemos diferentes culturas en diferentes partes y las iglesias afroamericanas, ellos tienen su estilo, tienen su manera de alabar a Dios. Ellos no aplaudan con el ritmo, sino contra el ritmo. Y en África, cuando hay música, ellos se mueven. No son como los tradicionalistas que cuando está la música todos muy solemnes. No, los africanos cuando hay música
que típicamente tienen más ritmo que melodía, pero ellos se mueven, ellos danzan. ¿Y cuántos saben que Dios aprueba de la danza? Amén. Actualmente en la Biblia los hombres eran los que eran líderes en la danza más que las mujeres. Y en América Latina los hombres se piensan demasiado importante o no sé. Por la cultura no se lo dejan para las mujeres, pero a Dios le gusta, a Él le gusta cuando dancemos y alabemos a Dios con todo nuestro ser. Amén. Para que sea un sacrificio de alabanza. Si no te cuesta nada, no fue un sacrificio. Aleluya. Muy bien. Y luego dice que entonces hasta que lleguemos a esta unidad de la fe, al conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, hombre perfecto, dice en la Reina Valera, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Bueno, a veces leo eso y me desanimo porque yo me miro en el espejo y veo, wow, me falta mucho. Veo alrededor al cuerpo de Cristo, nos falta mucho. Los 5 ministerios son muy necesitados todavía. Dios no quiere que seamos niños, quiere que crezcamos. Y en versículo 16, estoy tratando de apurar un poco, quiere que todo el cuerpo, cada miembro del cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión de las coyunturas, que las coyunturas proveen conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro. Ahora, hay algunos miembros de mi cuerpo que yo ni sé lo que hacen. Y páncreas, Dios mío, yo sé que tengo uno, pero yo ni sé lo que hace. Tengo una idea de dónde está, pero yo no pienso en mi páncreas cuando estoy haciendo mis tareas. Yo no pienso en mi corazón. Gracias a Dios que mi corazón no ha tomado vacaciones ni por 5 minutos en toda mi vida. Sigue funcionando, aunque yo no estoy dándole atención cada momento. ¡Oh, corazón, cómo está! Y a mi páncreas apapachándolo a cada momento. Gracias a Dios que los miembros del cuerpo siguen funcionando. Amén. Y así también cada uno de nosotros tenemos un rol que cumplir en el cuerpo de Cristo. Y así todos unidos y juntos vamos a representar a Cristo al mundo. Amén. Ahora, quiero hablar rápidamente mi tema principal de esta noche. Yo quiero hablar de cuál es la función de un profeta, cuál es la tarea, una descripción de trabajo de un profeta del Nuevo Testamento. Pero quiero ayudarles un poquito para saber cómo responder cuando vienen personas. A mí me sucede con frecuencia. Básicamente quieren decir, pues no fue Juan el Bautista el último profeta. Los cesacionistas quieren tratar de decirnos que ya no hay profetas ni apóstoles hoy en día. Bueno, pues yo rápidamente voy a ver las escrituras que ellos utilicen y darles una respuesta adecuada. Porque los bautistas y gente cesacionista, ellos sí utilizan escrituras y lo explican a su manera. Voy a explicarles por qué no está correcta la interpretación de ellos, porque están tomando las escrituras que utilizan, están sacadas fuera de contexto. Y están olvidándose o descuidando muchas otras escrituras. Entonces, hay muchos que dicen que Juan el Bautista era el último profeta y están usando las palabras de Jesucristo. Pues, wow, ¿qué más necesita uno, no? En Lucas 16 y también en Mateo 11:13. En Lucas 16, Jesús estaba hablando y dijo, la ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él.
Y luego en Mateo 11:3 se dice, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Entonces ellos dicen, bueno, ahí está, palabras de Jesús, la autoridad más máxima que existe, que Juan era el último. Pero si leamos el contexto, podemos entender que Cristo no estaba diciendo que los profetas se acabaron con Juan, o que el Antiguo Testamento ya no tenía valor hasta ese punto de tiempo. Está diciendo que todo esto estaba hablando y sigue hablando hasta el día de hoy. Básicamente sería mi interpretación de lo que él estaba diciendo. Cada alumno serio de la palabra de Dios sabe que tenemos que leer cada pasaje en su contexto. No puedes sacar un versículo fuera de contexto. Al leer el contexto se puede entender mejor el significado. Y además tenemos que interpretar escritura con escritura. Y si interpretamos estos dos versículos como prueba de que Juan era el último profeta, tuviéramos que ignorar y desechar a muchos otros pasajes. Decenas de otros pasajes en el Nuevo Testamento que comprueban que no fue así. Y entonces eso cancela esa interpretación. Y vamos a ver rápidamente algunas de esas escrituras. Pues ya leí Efesios 4. Jesús es el que instituyó a los profetas y eso fue después de Juan. Entonces, Cristo no es esquizofrénico. Amén. Él no se contradice. Entonces, obviamente, hay otra manera de interpretar lo que él dijo en Lucas 16 y en Mateo 11. Y ya no voy a leer otra vez lo que dice en Efesios 4. Y luego también es lo que Cristo hizo en Efesios 4 fue confirmado en Hechos 11, verso 28, verso 27 y 28. En aquellos días, dice, unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía. Y levantándose uno de ellos, llamado Ágabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en el tiempo de Claudio. Entonces, veamos en el libro de los Hechos que hubo múltiples profetas. Ágabo es uno de ellos. Que profetas en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos y después de Juan. También leamos de Ágabo otra vez en Hechos capítulo 21, cuando dio una profecía personal al apóstol Pablo. Y hay otros que son mencionados, algunos por nombre y otros no. En Hechos capítulo 13, verso 1 dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas. Eso es múltiples profetas y maestros. Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca y Saulo. Entonces, ahora, aquí no nos dice cuáles de estos eran profetas y cuáles eran maestros, pero está diciendo que hubo profetas y maestros y nos dio nombres de algunos de ellos. Y luego en Hechos 15, versículo 32, habla de Judas y Silas, que también eran profetas. Entonces hay varios ahí. Y luego en la carta que Pablo escribió por inspiración del Espíritu Santo a los Corintios, 1 Corintios 14, está hablando a cómo debe de proceder ministración profética en una iglesia local. Está hablando a la iglesia de Corintios. Ahora, interesantemente, la iglesia de Corintios era una de las más carnales que tenía o que existía. Muchos de ellos, pues en 1 Corintios capítulo 6, versos 6 al 11, o 9 al 11, habla de que algunos habían sido homosexuales, idólatras, toda clase
de pecado que hubo, pues se contaba entre ellos. Entonces, muchos de ellos llegaron a Cristo con sus maletas de sus pasados. ¿Cuántos de ustedes tienen un pasado? Necesitaban algo de misericordia, ¿verdad? Y redención, y renovación, y liberación. Bueno, ellos también. ¿Y cuántos de ustedes necesitaban? Era un proceso de liberación. O sea, no volvieron de idólatra y pecador y todo eso a un santito completamente perfeccionado en sus costumbres y todo, y su manera de hablar de noche a la mañana. Ahora, somos salvos y limpiados por la sangre de Jesús en un instante, pero la renovación de la mente es un proceso. Amén. Entonces vemos que la salvación es algo que sucede instantáneamente, pero también hay una medida que es progresiva, y luego el cuerpo no será salvo completamente hasta que Cristo vuelve o el día de la resurrección. Entonces hay un elemento inmediato, progresivo y futuro con la salvación. Entonces entre ellos hubo bastante desorden. Es una razón que tenemos capítulos 12, 13 y 14 de 1 de Corintios, en donde él está estableciendo orden. Nunca les impidió ministrar en los dones del Espíritu Santo. Al contrario, los mandó procurar los dones y hacerlo con frecuencia. Los mandó 3 veces procurar los dones. Y en versículo 12 de capítulo 14 dice: a procurar abundar en los dones para edificación de la iglesia. Entonces, los estaba animando: hazlo, pero hazlo bien. ¿Ok? Hazlo, pero hazlo con orden, porque Dios es Dios de orden. Entonces, está diciendo: asimismo los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Entonces está diciendo: mira, no todos hablan al mismo tiempo, pero cada quien su turno, y luego los otros profetas que están ahí necesitan juzgar lo que él está hablando, está diciendo. No sé si lo dije bien. Tienen que juzgar lo que está profetizando el que está hablando, ¿verdad? Y así hay una sumisión mutua entre el cuerpo, porque nadie es una isla a sí mismo. Y hay algunos que se ponen tan ofendidos e irados si alguien cuestiona o tiene una inquietud acerca de lo que han profetizado. Dice: pues yo soy profeta de Dios, y se infla la cabeza y se enojan. Mira, espérate, eres un hombre también, eres un vaso de barro, igual que los demás. Algunos más barrosos que otros, ¿verdad? Pero todos somos vasos de barro. Y tienes que usar desodorantes igual que yo. Entonces, no me digas que no puedes errar. Eres un ser humano. Y por eso tenemos que, o sea, me inquieta cuántos de los que se dicen profetas o apóstoles se piensan infalibles. Y no hay ningún ser humano que es infalible. Solo Dios es infalible. Entonces, yo no tengo problema que alguien cuestione lo que predico o que profetizo. Es una razón que siempre llevo mi grabadora. Y cuando profetizo a alguien, la grabo y le hago llegar la grabación para que él la pueda juzgar, para que lo pueda llevar a su pastor y juntos pueden examinar qué es lo que fue dicho y a ver cuánto fue Dios, cuánto fue Cliff. Esperamos que todo fue Dios, pero yo sé que soy un ser humano. Y tenemos que tener esa humildad. Y un profeta verdadero no tendrá ningún problema que alguien cuestione lo que dice. Una pregunta sincera siempre está bienvenida. Amén. Ok. Pero yo estaba hablando de tratando rápidamente de hablar para darles un trasfondo de cómo responder bíblicamente a los que piensan que ya no existe el ministerio profético. Básicamente, Juan el Bautista era el último profeta hasta ese punto de tiempo en que estaba hablando Jesús. Pero Cristo no dijo
que no habría más profetas después de Juan. Al contrario, él mismo estableció a los profetas después de Juan y tenemos muchos ejemplos de ellos. Otros de ellos dicen, pues, no se acabaron los profetas al completar el canon de la escritura, porque ese es un concepto que tienen, porque muchos equivalen profecía con escritura. Claro, las escrituras son proféticas, exhaladas por Dios, inspiradas por Dios, pero no toda profecía es escritura. No toda profecía es al nivel de escritura. Pero la escritura que utilizan los cesacionistas está en 1 Corintios, capítulo 13, versículo 8. Dice, el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Entonces dicen, ya ves, las profecías ya no son para hoy. Dice, porque en parte conocemos, en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Ellos dicen que la escritura, el canon de la escritura, es lo perfecto. Y cuando se completó la Biblia, que ya no necesitábamos más profetas. Pero no hay ningún lugar que define lo perfecto como la Biblia completa. Si leamos el contexto, dice, también está implicando que cuando llega lo perfecto, que ya no vamos a conocer apenas en parte, sino vamos a conocer todo. Dice, porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Y luego dice, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, jugaba como niño. Mas cuando yo fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora, antes de haber llegado lo perfecto, ahora vemos por espejo, oscuramente. Mas entonces, está hablando de cuando llegue lo perfecto, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Entonces, espero que ustedes están conmigo, que todavía conocen en parte. Yo todavía conozco en parte. Yo todavía veo por espejo oscuramente. Yo no sé todo. Yo no tengo todo conocimiento. Entonces, y si ustedes acaso han llegado a ese punto, por favor, impongan manos sobre mí. Pero yo no conozco a nadie que ha llegado a ese punto. Entonces, todavía necesitamos la voz de Dios, el ministerio profético. Otros equivalen profecía con producir escrituras. O sea, si hablas de revelación o profecía, piensan que estás agregando a las escrituras, porque están pensando que eso es lo que hace un profeta o un apóstol, que escriben escrituras, que Dios les utiliza para producir escrituras. Pero la verdad, en la Biblia nunca hace esa, aunque Dios usó a los profetas y algunos de los apóstoles para producir la escritura tal como la conocemos, pero eran muy, muy pocos. Hubo cientos, literalmente cientos de profetas, solamente en el tiempo de Acab y Jezabel. Jezabel mató a muchos, Abdías escondió a 100 profetas en cuevas y además estaba Elías. ¿Ok? Entonces, en su día hubo cientos de profetas, pero ¿cuántos de ellos produjeron escrituras? Ni conocemos el nombre de la mayoría. Entonces, en el tiempo de Samuel, igual, vemos que hubo cientos de profetas en el día de Samuel y por muchas generaciones. Habla de los hijos de los profetas, que eran los profetas que estaban siendo formados.
Am, entonces, y piensa de cuántas profecías fueron declaradas por cientos y cientos de profetas y tal vez miles a lo largo de los años y las generaciones, pero muy pocos de ellos profetizaron algo que resultó como parte de la Biblia. Y de los 12 apóstoles del Cordero, hubo 12 apóstoles del Cordero y solamente 4 de ellos escribieron escritos que resultaron siendo el Nuevo Testamento. Pablo, quien no era parte de los apóstoles del Cordero, escribió más del Nuevo Testamento que todos ellos en combinación. Entonces, y hubo otros apóstoles también. Entonces, ese pensamiento de que si estás profetizando, que estás diciendo que estás produciendo escritura o agregando a la escritura, es un concepto errado. Es que no comprenden de qué se trata el ministerio del profeta y qué valor tiene lo que profetiza un profeta el día de hoy. ¿Ok? Muy bien. Ya mencioné un poco de la diferencia entre la vocación ministerial del profeta y el don de la profecía. Voy a reiterar rápidamente las 5 vocaciones ministeriales que conocemos como apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. Ellos son lo que enseña el doctor Bill Hamon, y yo lo creo con todo mi corazón, son una extensión o seguimiento del ministerio de Jesucristo mismo, Jesucristo siendo la cabeza. Él delegó su autoridad a estos 5 y ellos le representan en cierta capacidad para ministrar al cuerpo de Cristo. Mis manos son lo que fueron usados para peinarme, cepillar mis dientes, pintar mi barba. Es lo único pintado, lo demás es verdadero, ¿ok? Pero alguien me preguntó, oye, Cliff, ¿cómo te ves tan joven? ¿Cómo es que te ves tan joven? Porque voy a cumplir 58 años en noviembre. Y yo digo, pues, número 1, pues es una vida sana. Y 2, la gloria de Dios. Y 3, just for men, ¿ok? Ok, mis 3 claves, ¿ok? Muy bien. Pero estas manos me prepararon, me vistieron, me limpiaron, me afeitaron, esta parte aquí, esta parte acá, y me prepararon para ser medio presentable por ustedes esta noche. Así también las manos, los 5 ministerios, ministran al cuerpo de Cristo para prepararla para su encuentro con Cristo y para cumplir el propósito de Cristo. Pero son autoridad delegada. Ahora, nadie delega autoridad a alguien que no ha sido preparado. Uno escoge a un líder porque tiene habilidad, pero más que habilidad, es porque tiene el carácter correcto y le va a representar bien. Y a la medida que le representa bien y es fiel con lo poco, le puede delegar más autoridad y más responsabilidad. Y así es con los ministerios. Entonces, siempre cuando alguien dice que tiene un llamado, dice, muy bien, llamado significa que tienes potencial, pero ¿cuál es tu actualidad? ¿Cuál es tu estado actual? Porque es una cosa tener un llamado. David tenía un llamado desde adolescente. Hasta le había recibido impartición por la imposición de manos, fue ungido con aceite, llevaba una unción y era sensible a la voz de Dios.
pero no tenía la madurez ni la preparación suficiente para entrar en la plenitud de su llamado, para desempeñar su ministerio como rey y profeta. Tuvo que ser preparado a través de muchas experiencias y pasar por los tratos de Dios y pruebas. Nadie, número uno, Dios nunca envía su gloria a un lugar que no ha probado con fuego. Y Dios quiere derramar su gloria a la iglesia, pero la iglesia no está preparada en mayor parte. Y eso es una razón, yo creo que Dios está permitiendo todo lo que está pasando hoy en nuestros días, inclusive el COVID-19. Dios no lo inició, pero Dios sabe cómo aprovechar de una buena crisis. Y como dice en Hebreos capítulo 12, habla de los tiempos de la remoción de todas las cosas movibles para que permanezca lo inconmovible. Y lo inconmovible es el reino de Dios, y tenemos que tener gratitud y servirle a Dios con temor y reverencia, porque nuestro Dios es un fuego consumidor. Y yo les declaro que Dios está haciendo algo en nuestros días, en parte porque nos está preparando para recibir su gloria. Entonces, si puedes sentir fuego, si te sientes que estás siendo conmovido, pues alégrate, responda bien. Dios está quitando toda muleta falsa, las cosas falsas en que habíamos confiado, nuestra propia habilidad o lo que sea, nuestro trabajo, la obra de nuestras manos, lo que sea. Dios quiere ser nuestra fuente de provisión. Él quiere ser nuestra fuente de todo, de vida. Tenemos que depender en Él y confiar en Él y ser guiado por su Espíritu. Dios no te está diciendo no usar su mente natural, está diciendo usa su mente, usa el sentido común, pero sea guiado por el Espíritu. ¿Okay? Yo no dejo mi mente en el baúl del carro cuando comienzo a profetizar. Mi cabeza sigue pegada a mi cuerpo, pero y en mi mente y corazón tengo guardado la palabra de Dios, sabiduría, diferentes experiencias y todo. Entonces, cuando comienzo a percibir de Dios para profetizar, todo ese conocimiento bíblico sirve como un filtro. Y uso mi mente para saber, bueno, me acuerdo que para profetizar acerca de tal tema es más sabio decirlo de esta manera, para que no sea malentendido, para que el enemigo no aproveche. Entonces, hay una combinación ahí. ¿Cuál era mi punto? Me desvié del bosquejo. Cristo es la cabeza de la iglesia y los 5 ministerios representan a Cristo. Cada uno con una porción, una medida de la gracia de Cristo, del don de Cristo, de la unción de Cristo. Ni un ser humano lleva todo. Solamente Cristo llevaba la plenitud. Y Él era la imagen exacta, la imagen precisa de su Padre, como dice en Hebreos capítulo 1. Pero nosotros somos más limitados. Dios nos da una porción, nos da una parte. Y todos ministramos apenas según la gracia que nos es dada. Pero esa gracia que nos es dada puede variar y puede crecer según nuestra manera de responder a los tratos de Dios. Ok. O sea, no se trata solamente de ser ungido. Dios ungió a mucha gente. La primera persona que Dios llenó de su espíritu en la Biblia, en el Antiguo Testamento, era un artesano llamado Bezalel, que preparaba los instrumentos y muebles para el tabernáculo. Todos tenemos dones espirituales. 1 Corintios 12:7 nos afirma, a cada uno les es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Todos, hasta niños. En Joel 2 y en 28 adelante, Hechos 2:17 adelante, habla que en los últimos días Dios derramará de su Espíritu. ¿Cuáles
¿cuál será el resultado? Tus hijos y tus hijas profetizarán. Las siervas, los ancianos, los jóvenes, no importa la edad, el sexo o lo que sea, todos, eso dice que sobre toda carne va a derramar de su espíritu. Pues yo puedo dar un vistazo rapidito a todos que están aquí. Algunos llevan más carne que otros, pero este incluye a todos. Amén. Aleluya. Pero entonces, parte del resultado de recibir un derramamiento del Espíritu, una medida de su Espíritu, es que vamos a poder oír la voz de Dios. Porque nadie puede profetizar sin oír la voz de Dios. Recibir un sueño es recibir comunicación de Dios. Amén. Es recibir comunicación en manera visual. No todos somos profetas, pero todos podemos profetizar. Y parte de mi pasión es, pues yo quiero ver a los profetas levantar, los que son realmente profetas, que tienen ese llamado y que están sometiéndose al proceso. Pero yo quiero ver a todo el cuerpo de Cristo, a cada uno, levantarse como un pueblo profético. Me acuerdo, hubo un pastor metodista. Y yo he trabajado mucho con los metodistas en el noreste de México. Y tengo muchos buenos amigos ahí. Y de hecho, 5 de las escuelas proféticas que están bajo mi cargo se llevan a cabo dentro de iglesias metodistas. Y hay algunos de los metodistas que fueron ordenados por Christian International, están bajo mi cobertura, aunque siguen siendo metodistas, y eso fue por petición de ellos y de sus pastores y su obispo. Algo muy diferente, pero sentimos que era de Dios. Entonces, yo quiero ver al ejército de Dios, al cuerpo de Cristo levantarse, siendo guiado por el Espíritu. San Juan 10:27, Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz. Es así de fácil. Si eres oveja y no cabra, a ver, ¿cómo suena? Si suena más como cabra o oveja. Si eres oveja, vas a poder oír la voz de Dios. Amén. Y luego en Romanos 8:14, otro versículo favorito mío, dice, los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Es parte de tu ADN. Es parte de tu nueva naturaleza en Cristo el poder oír la voz de Dios. Y si puedes oír la voz de Dios, vas a poder compartir con otro lo que oíste. Y esa es la esencia de una profecía. Entonces, todos podemos ser proféticos, aunque no todos seamos profetas de vocación. Y uno de los problemas que hemos visto es que en algunas iglesias, cualquier persona que tiene un sueño de una pluma blanca que viene cayéndose del cielo, pues de repente piensan que yo soy profeta. Okay. No, pues se trata de más que profetizar unas cuantas profecías que se cumplan. O de ver una pluma cayéndose del suelo, del cielo. Es un poco más que eso. Comenté mucho más. Y es como, hasta con el ministerio de pastor. No sé cuántos conocen a Monterrey, pero voy a ponerlo aquí en la vista para que pueda ver todos los cuadritos con sus rostros pequeños en mi pantalla. Parecen pequeños aquí. A ver, ¿acaso hay alguien aquí de Monterrey? Si me puede saludar. No veo a nadie. Ok, muy bien. Pues los regiomontanos, yo he ministrado mucho en Monterrey. Y uno de los municipios de Monterrey es Guadalupe, Nuevo León. Es una ciudad bastante grande actualmente. Y en 2003 hubo en esa ciudad 400 iglesias cristianas evangélicas. Pero una de las cosas que sucedió cuando comenzaron a venir personas
con una visión apostólica, profética, y con la idea de que todos tienen un ministerio, pues de repente todos pensaron, interpretaron eso que tenían que ser un pastor para desempeñar su ministerio como miembro del cuerpo de Cristo. Y entonces para 2013 hubo más de 6,000 iglesias, o sea, creció de 400 a más de 6,000. Ahora son más de 10,000 iglesias y gente que dice que son pastores. Actualmente muchos de ellos piensan que son apóstoles. Tienen apenas una sola iglesia que se reúne en su cochera, y gracias a Dios por las iglesias con inicios pequeños, pero haber fundado una iglesia en tu cochera al cual asiste tu familia, tu suegra, un vecino y tu chihuahueño, el perrito, eso no te cualifica como apóstol. Amén. Y tenemos, actualmente tampoco es suficiente para cualificarte como pastor. ¿Cuántos de ellos realmente no tenían llamado de pastor? Y fundaron iglesias no porque fueron enviados, preparados y enviados. Fundaron iglesias porque no pudieron someterse a su propio pastor.